tiempo. Bueno, dale. Querida Olga, No bueno, sé yo soy si... una de las que más insistió para que este libro saliera, pero de todas maneras pienso, más allá de todo lo que ha pasado, de todas las amenazas son terribles, que este es el momento adecuado para que salga. Vos sabés que una de las cosas que quería empezar a preguntarte era precisamente esa. Sí, ¿qué me querías preguntar? Eso, Si... que me parece que este es el momento adecuado para que salga. Sí, yo también pienso que las cosas, digamos, si uno lo mira desde otro punto de vista, cuando las cosas no se dan, no hay que forzarlas, porque quizás no es el momento, ¿no? Al margen de que uno tiene la ansiedad, como cualquier periodista, de que, de que un libro o que un malo, bueno, regular, no importa, se publique. Algo que Claro. escribiste, algo en el que pusiste tanto, que por el que pasaste tanto, no solamente yo, ¿no? Mi familia, mis colaboradores. Ahora todos los días me estoy enterando de un amigo o una fuente que me cuentan ahora a raíz de la salida del libro que también fueron llamados, que fueron seguidos y que por eso no me podían volver a ver. Es cierto, cuenta que había gente que había cortado relación. Y bueno, ahora lo entiendo, Claro, claro. porque uno a veces piensa que es por algo personal y demás, pero en aquella época tampoco los culpo, ¿eh? Que te llamen de Los Pinos y te pregunten qué haces conmigo. Hay gente que tiene mucho temor y es lógico, o sea, el miedo es de cada uno. Yo también tuve mucho temor y mucho miedo durante mucho tiempo. Eh, Algunos pueden llamar oportunismo, no, no es oportunismo, los libros salen cuando tienen que salir, cuando las editoriales consideran por Ujú. ahí que es, es la ocasión. Y yo creo que la ocasión es esta, quizás con más distancia, fue un trabajo, te aclaro, inmenso de edición. Yo creí que no iba a llegar, te juro, 15, 18 horas por día, sentada acá y además contactando, con todas las dificultades técnicas, contactando a fuentes mías de hace 8 años Claro. para volver a hablar del mismo tema y que de alguna manera me respaldaran lo que yo había contado, ¿no? Y a Ujú, ver si estaban vivos, algunos no, qué sé yo. ujú. Eh, eh, sí, bueno, este es el momento, los momentos uno no los elige, pero sí, siento como que, te digo, en un momento yo pensé, digo, esta es la revancha, ¿no? El tiempo de revancha, pero la revancha suena mucho como a la venganza, como al, Claro. no, cosa que yo carezco, no tengo sentimientos de venganza, porque siempre pienso, si no el libro no hubiera salido, uno siempre en el fondo piensa que la vida te va a dar otra oportunidad, y eso me decía mi vieja, Ujú, mi mamá que murió poco después que el libro se había cancelado, que fue un ujú. año del 2012 horrible, y además ellos la molestaban a mamá, y mamá tenía 80 años y tenía cáncer de garganta, eran las cosas más horripilantes y siniestras que se te ocurren, eso decían, eso hacían. Entonces hoy uno siente, te digo, al margen de que yo sueño con mi vida de antes, de la pandemia, también soñaba con ellos, que también eran antes de la pandemia. Me Claro. despertaba y le contaba a mi hijo, que estaba hasta hace un rato acá, le decía, ¿podés creer que otra vez soñé con estos? Ay, no. Y me tenía que levantar, volver a sentar en la computadora y volver a repasar toda esa época y volver, por suerte yo guardo todo, volver a repasar las denuncias que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en Artículo 19, en Reporteros Sin Fronteras, es decir, tenía todas las cartas, todo el crudo, qué suerte que nunca tiré esto. Porque a Ahora, veces uno tiende a decir, bueno, me voy a sacar esto mm, ahora, por otro lado, que en realidad a uno le hace daño, porque yo veía ese archivo. sí, exacto. Tú hablas de Felipe Calderón el Oscuro y ayer yo pensaba precisamente en él porque acaba de sacar por las redes sociales como un contrainforme de gobierno para Andrés Manuel López Obrador. Y a mí me resulta una persona, nunca he visto
sinceramente conozco muchísima gente, nunca he visto a alguien que no se haga ni la mínima autocrítica, pero ninguna. Y tu libro No se le va a realmente hacer. muestra exactamente quién es él casi por dentro, ¿vos sabés? Casi. Casi por dentro. Bueno, ese capítulo a mí me costó muchísimo hacerlo. En aquel momento, porque yo en realidad, eh, cuando yo escribí la biografía de Menem, que también me decían a mí que parecía que me había metido a Menem, yo lo que quería saber, vaya a saber por qué razones personales, a mí me interesa mucho ver cómo ese tipo llegó a la Argentina de los 90, principios de los 90, siendo quien era y de la manera que llegó, porque también eso refleja la sociedad que teníamos en ese momento, porque la gente lo aplaudía y la gente de alguna manera también avaló a Calderón con su guerra al narcotráfico. Entonces yo decía, ¿qué le pasa a este hombre que está, que es, según todos los testimonios de amigos, familiares, de todo, resentido, con estallidos de cólera? No hay uno que no te lo cuente. Estallidos de cólera, enojo permanente. Al margen de la adicción al cole, enojos permanentes, autoritarismo, rasgos autoritarios muy marcados, con una ausencia muy grande de empatía y con un enojo, o sea, un tipo que se reunía con las víctimas y no se compadecía de una madre que se le quebraba delante y le decía, ¿dónde están mis hijos? Porque Claro. vos repasás esos videos, yo estaba en México, yo decía, ¿cómo no se conmueve? No, era así. No se le movía un pelo, no un músculo de la cara, y al contrario, o sea, se ponía muy malo. La ausencia de empatía no es algo bueno, y la Ujú. ausencia de autocrítica tampoco, porque la autocrítica te hace más grande. La autocrítica es de las personas inteligentes, de los líderes de verdad, Sí, del hombre que es capaz de autocriticarse. ujú. Por otro Ujú. lado, por supuesto que no vamos a hacer psicología sobre Felipe, pero es una persona que uno ve los documentos y dice, pero es una persona joven, ¿no? Porque entró al gobierno siendo joven, digamos, ¿no? Una persona nacida en los 60, en los 61, pero la verdad es que Ajá, tiene como 1000 años encima, digamos. Pareciera ser que parece años una encima. piedra, Sí. ¿no? A mí lo que me sirvió no es hacer psicología, ¿sabes? A mí me sirvió mucho todo lo que yo rastreé de su historia, de él, desde que ingresó al PAN. Fui hasta el fondo, porque entrevisté a sus compañeros de colegio que me pintaron ese Felipe de niño, a la hermana, a Cocoa, con la que estuve. Yo fui 3 veces a Michoacán en plena guerra, en camión fui, porque tenía miedo que en el avión, qué sé yo, me detectaran, no sé, como ya me seguían, y al final de cuentas también era tan peligroso como ir en avión, porque secuestraban los camiones, Claro. los colectivos, los autobuses, te los secuestraban y nada, y Michoacán era tierra de nadie en ese momento. Y Sigue yo hablé siendo. largamente con la hermana, sigue siendo. Yo hablé largamente con la hermana, y la hermana es mayor que él, y la hermana fue muy directa conmigo. La hermana es psicóloga freudiana, y yo en un momento le digo, ¿por qué él es tan resentido? Me dijo, porque él odia a mi papá. Y cuando me dijo esa frase, yo dije, no puedo creerlo. Es psicología pura. Él odia a mi padre, por lo tanto, todo ese odio él descargó en el PAN, en los colaboradores. No hay uno que no te cuente de sus gritos y sus maltratos, y no tiene término medio, y a eso sumale, ¿no? La adicción al alcohol, ¿no? Al alcohol. Y las relaciones internas, su capacidad destructiva, si querés. Ahora, Eh, cuando hablas de Genaro García Luna, por otro lado me parece como una persona más al lado del dictador o al lado del gobierno que le tocó, digamos. Me parece como un Goebbels, me parece como uno de esos asesinos
que puede servir a cualquier bandera. López Rega, También López Rega, es decir, como alguien sí. que está muy acostumbrado al poder, pero que por otro lado ahora pienso, ¿cómo vivirá en la cárcel? ¿Qué estará pasando, digamos, ¿no? Yo también pienso lo mismo, y hay algo que me contaron fuentes de la DEA, que lo detuvieron. Cuando lo detuvieron, lo primero que hace, es curioso, ¿no? Porque todos en algún momento pierden el poder y se tropiezan. Hay otros que son inteligentes y saben manejarse por la vida, como un Carlos Salinas, ¿no? Para ir como un ejemplo, que nunca lo tocaron. Tocaron al hermano, pero no lo tocaron a él. Pero él no, este no, porque además también viene con una historia parecida a la de Calderón. Fíjate qué curioso, nunca pudo entrar a la academia de policía porque lo rechazaron, él no es policía. Eh, Entró al CISEN, lo rechazaron de un montón de sitios. Es decir, es tartamudo, y le decían el tarta dentro de la policía, dentro del CISEN. Un hombre que casi no hablaba, según lo que me cuentan todas las fuentes que lo conocieron mucho, pero un hombre tremendamente perverso y tremendamente como con una doble cara, ¿no? Como yo me imagino que sería López Rega, ¿no? En este caso. Un tipo también sin sentimientos en apariencia, y cuando me cuento, yo quería saber cómo fue la caída, cuando lo van y lo sorprenden, ¿no? Y él lo primero que hace es pedirle a su mujer eh, que llame a sus amigos. Y la mujer desesperada comienza a llamar a los Weinberg, o sea, a los socios comerciales, pero también llama a la CIA, a la FBI. Y hasta llegó a llamar a Eric Holder. Ujú, Obviamente nadie le contestó el teléfono, porque ya claro. estaba sentenciado. La mujer desesperada, porque claro, es decir, yo tantos favores que les hice, porque él llega con Felipe Calderón, en realidad esta es mi hipótesis, yo planteo dos ahí en el libro, él llega con Felipe Calderón, la hipótesis que tiene más fuerza para mí es la DEA lo impulsa. ¿Por qué? Porque él se había convertido en el hombre de confianza, con mucha, justamente tapando todas esas zonas vulnerables que él tenía. eh, Él decide convertirse, también un poco por venganza de la vida que tuvo y de todos los que se le burlaban en la policía, y se volvió un hombre muy complicado, muy difícil, se convierte en el mimado de la DEA, a tal punto que la jefa de la DEA en el 2004, cuando él estaba al frente de la AFI, en la época de Fox, lo condecora como el mejor policía del mundo. Antes de que Calderón asuma, se hace una reunión de la DEA en Cuernavaca. Calderón era presidente electo, para hablar justamente del tema de la seguridad y del tema de la guerra que se venía, en la que también Estados Unidos es responsable de esta debacle. Ujú. También tiene su grado de responsabilidad, no solamente desde el punto de vista del rápido y furioso y las armas que ingresaron, sino porque premiaron a un tipo que, como ellos me decían, sí, él era muy obediente, era un policía obediente, pero lo condecoraron. No Sí, pero sabían lo que ya premiaron y para ahora lo tienen preso, digamos, porque es así, Estados Unidos todo el tiempo es así, digamos. porque, porque cruzó el límite, Claro. porque cruzó el límite. Una vez alguien me dijo algo muy interesante respecto de esto, cuando yo estaba investigando este libro, un jefe de la DEA en Miami, justamente que había trabajado con García Luna, eh, un cubano americano, y me acuerdo que él me dijo que no había que hacer, digamos, no había, porque yo le preguntaba por qué estaban con él, si en realidad ya le sospechaban, y te estoy hablando de antes del 2000. Y él me dijo, porque a veces hay que bailar con el diablo, ¿no? A veces tenemos que bailar con el diablo. Entonces le digo, bueno, pero ¿hasta que el diablo qué? Y hasta que el diablo nos quiera arrastrar a su infierno, ahí no vamos.
Es como cuando Estados Unidos trataba con Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar era, dentro de los cárteles colombianos, el más amigable. Claro, Cuando Pablo Escobar se volvió loco y puso la bomba en el avión de Avianca, ya no, ya claro. es peligroso. Y lo mismo Ah, pasó con el Chapo, ujú. lo Sí, mismo, es cierto, con el Chapo igual. Ahora, en el tema de, igual. eh, lo que pasa que el Chapo me parece a mí, por otro lado, y no sé si con Genaro García Luna, son mártires en el sentido de que van a morir ahí en la cárcel y no van a cantar, digamos, no van a denunciar un montón de, no lo sé, tienen como un montón. Depende. A mí me están diciendo, mira, el juicio a él va a ser en octubre, Sí, pero yo no creo que sea en octubre, yo creo que lo van a volver a postergar porque en noviembre son elecciones en Estados Unidos. claro, Yo es lo que pienso, es lo que me dicen a mí, pero la DEA está apostando a que él arregle. ¿Por qué? Porque necesitan información, claro, porque si no se queda en él, se muere en él. claro, Igual, de cualquier manera, hay carpetas de 120.000 pruebas. Tienen muchísimo, muchísimo para sepultarlo 50 años bajo tierra, que es claro, lo que a mí me encantaría. claro, por supuesto. Pero de cualquier manera, si él habla, va a Mm. tener que dar datos, y va a tener que dar datos muy importantes, muy. Eso es cierto. Si no, Ahora, también te tampoco sirve. refieres en el libro a la complicada relación que hubo entre Felipe Calderón y Camilo Mourinho, digamos, ¿no? Por un lado parecían que se adoraban o que Ajá. Felipe confiaba en él, pero por otro lado parecía incluso desconfiar e incluso tener celos de él, ¿no? Qué pregunta esa, porque me haces una pregunta muy complicada. Yo lo que digo, hay una cosa, Felipe, vaya a saber por qué razones de la vida, tenía, lo que yo digo es como un enamoramiento platónico de Juan Camilo Mourinho. Él lo busca y él lo lleva. El padre de Juan Camilo había sido uno de los aportantes de la campaña de Felipe Calderón, un hombre muy rico de Campeche, muy pillo también, Ujú. muy rico. Y este muchacho era un nini, o sea, ni esto ni lo otro, ni había estudiado ni nada, era un niño bien de Campeche. Por las noches, con guapo, y era todo, reunía todos los ingredientes que Felipe nunca podía tener. Entonces generó la llegada de él, cuando él llega, genera todo un alboroto en ese círculo íntimo que tenía Felipe de colaboradores. Y Margarita también le tenía celos. Margarita le tenía celos a Juan Camilo. ¿Por qué? Porque Juan Camilo podía sobre Felipe. A las dos únicas personas que Felipe Calderón nunca maltrató y nunca levantó la voz y nunca les gritó fue a Margarita y a Juan Camilo Mourinho. Son las dos únicas personas. Yo había como una fascinación, es decir, el chico guapo, güero, de ojos claros, mujeriego, que era rico, todas las cosas que él no tenía. Eso concentraba Juan Camilo. Ujú. Entonces era su hombre de confianza, era el que le cuidaba las espaldas, era su amigo íntimo, personal. Ujú. Es una relación muy extraña. Ujú. Que al final muere Juan Camilo, digamos, ¿no? Y tú Al también. final cae con el avionazo y que yo sostengo que eso fue un atentado. Ujú. Eso fue un atentado totalmente de acá, pero o sea, todas las fuentes me lo indican, con los que hablas, generalmente fuentes militares, que son las que investigaron más el tema. eh, Santiago Vasconcelos estaba amenazado, Juan Camilo Mourinho también estaba amenazado. Curiosamente, fíjate que cae cerca de Los Pinos, pero bueno, hay una serie de elementos, además se resolvió demasiado rápido, muy rápido, lo mismo que lo del helicóptero de Blake Mora, todo fue muy rápido y se cerró.
pero hay un montón de indicios que nunca se investigaron, testimonios que podrían haber avanzado y no lo van a hacer porque son casi razón de Estado, ¿no? O sea, no lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Van las dos Eh, últimas, porque Aristóteles, sí, digo que van las dos últimas, me encantaría seguir hablando, pero tengo mi tiempo. La primera no, es, cualquier cosa, Mónica, ¿sabes qué? Sí, cualquier cosa me mandás por WhatsApp y yo te contesto. perfecto, Mandame la pregunta por WhatsApp y te perfecto. contesto. La primera es preguntarte el tema Margarita, digamos. Tú, por supuesto, la tratas Ajá. aquí. Es una persona que tiene un poder, pero más o menos, digamos, porque está muy atada a él, digamos, ¿no? A pesar de que parezca que no, pero no es cierto, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo la tratas aquí? ¿Y te daría para un libro próximo? ¿Margarita? No, 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 de ninguna manera. Mm, No, porque Margarita es la socia, Margarita es la claro. cómplice. Mm, Eso es una sociedad política, ujú, eh, amorosa en el segundo lugar, pero es una sociedad política. Ella tuvo varios encontronazos con él. Ella no es lo que todo el mundo piensa. Ella es una mujer brava, es una mujer que aprendió muy bien los códigos eh, de la política tradicional, digamos, ¿no? Eh, y es implacable, puede hasta llegar a rozar el maltrato. Margarita es tremenda, no es esa mujer que ves eh, calladita, sumisa. Hay una gran máscara en Margarita, ¿no? Eh, Tiene más militancia que Felipe, tiene más roce social. eh, Ella ha tenido su familia se enriqueció en el sexenio y además ha sido cómplice de la tragedia del ABC, de la guardería. ujú, No le tembló la mano no le corrió una lágrima por esos 53 niños que murieron quemados para proteger a su prima. ujú, Ella influyó en la justicia para protegerla. Y ujú, eso me parece tan grave, ujú. tan grave. Y No le veo ningún destino político. Ujú. no, ninguno. Ahora, la última pregunta, cierra. Digamos, fuera de la presidencia, sí, Sí, podría ser, qué sé yo, podría ser senadora, diputada, pero no presidenta. no, claro que no. Ahora, tú cierras el libro y piensas, por supuesto que es un libro opositor a Felipe, pero ¿cuál es el miedo terrible que lo llevó a primero prohibirlo y ahora, no sé, a tener trolls? Ujú. ¿Qué- Siempre me pregunto lo mismo, pero yo te voy a decir algo. Yo lo que es lo que yo pienso. ujú, Para él, igual él amenazó a otros periodistas también, ¿eh? Mandó a amenazar, sobre todo a través de Genaro García Luna, ¿no? Acordate que Jesús Lemus estuvo preso 3 años sí, en una cárcel de alta seguridad, un periodista michoacano, por publicar las relaciones de Cocoa Calderón con la tuta de la familia michoacana, que existe, y es popular en Michoacán, te lo contaba todo el mundo. 3 años estuvo en una cárcel de alta seguridad y me parece horrible eso. O sea, muchos periodistas muertos, pero yo lo que creo en lo personal, lo que sospecho y lo que me dicen algunos amigos es que a él le duele más que uno indague sobre lo que hay detrás de esa máscara y saques a flote todo lo que uno pueda sacar, porque todos los políticos mienten y se inventan un personaje que representan. Cuando vos querés ir más allá, eso molesta mucho más a que vos le digas corrupto o que le digas narco. ujú. Eso duele más, porque Y lo eso, estás mostrando al ser humano de verdad, y al eso, que él quiere ocultar, por otra parte. ¿y eso te pareció más importante en México que en Argentina? No, eh, no lo sé, creo que es medio relativo.
En Argentina a Menem no le gustó el libro y yo utilicé la misma técnica de ir atrás, de ir hasta el fondo. De ir hasta que los padres llegaron de Siria, qué sé yo. Y él estaba profundamente molesto. ¿Por qué? Porque está el marketing, está el personaje que vos vendés a la sociedad, al electorado, que no es el real. No están tus flaquezas, no están tus claroscuros. Y eso es lo que eso molesta infinitamente más, creo. Perfecto. Bueno, Olga, Porque, querida, es así. mira, hacemos una cosa, corazón, mandame al WhatsApp, mandame la pregunta y yo te respondo por audio. Perfecto. La que te haya quedado o lo que necesites. Perfecto. Un abrazo. Me resulta más fácil. Ay, sí, ay, qué ganas de ir para allá. Estoy acá encerrada y no hay aeropuerto, no hay nada. No hay nada. Está toda la frontera cerrada. Así que, Un abrazo y muchas felicidades todo. por el libro, Gloria. Olga. Ay, gracias a vos, Moni. Gracias a vos. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias.